Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticano y Vatican Media. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con la Plaza de San Pedro para transmitir en directo la crónica de la Audiencia General del Santo Padre León XIV, correspondiente a este miércoles 28 de mayo. Los saluda María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos, con la asistencia de Pavel Adrianich y la asistencia técnica de Gustavo Messina. Siguiendo el ciclo de catequesis durante este jubileo del 2025, Jesucristo nuestra esperanza, el Papa León, prosiguiendo con el segundo tema dedicado a la vida de Jesús y las parábolas, hoy se referirá al séptimo capítulo, titulado El Samaritano. Pasando junto a él, lo vio y tuvo compasión de él, tal como lo ilustra el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 30 al 33. En efecto, leemos: Jesús continuó diciendo, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones que se lo quitaron todo, le dieron una paliza sangrienta y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por ese mismo camino y al verlo siguió de largo. También un levita que llegaba a aquel lugar lo vio y pasó de largo. En cambio, un samaritano que iba de camino, al pasar junto a él, lo vio y se compadeció de él. Aprovechamos estos momentos para saludar a quienes siguen esta transmisión extraordinaria en directo a través de nuestro portal Vatican News en español, así como de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. Y también saludamos a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Se trata de EWTN Radio y Televisión, Setelmont Televisión en Alicante, Popular Televisión en Murcia, Radio Vicentina en Chile, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio Católica Cuenca en Ecuador, Radio La Voz de María en Guayaquil, Radio Hogar de Panamá, Radio María en Panamá, Venezuela, Guatemala y El Salvador, Radio Luz en San Salvador, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión, Santa Teresita Radio y ESNE Radio y Televisión. El Santo Padre dará comienzo a esta audiencia general que introducirá con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos pues a acoger su palabra y recibir su bendición. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Del Evangelio según San Lucas.
Jesús continuó diciendo, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que se lo quitaron todo. Le dieron una paliza sangrienta y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por ese mismo camino y al verlo siguió de largo. También un levita que llegaba a aquel lugar lo vio y pasó de largo. En cambio, un samaritano que iba de camino, al pasar junto a él, lo vio y se compadeció de él. De l'Évangile selon saint Luc. Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Estamos escuchando un párrafo según San Lucas del capítulo 10, versículos del 30 al 33, para ilustrar a modo de introducción este séptimo capítulo de la catequesis sobre Jesucristo, nuestra esperanza, en el ámbito del jubileo de este año 2025. Y hoy el Papa León XIV hablará precisamente de el samaritano, pasando junto a él, lo vio y tuvo compasión de él. Mientras tanto, se subsiguen las lecturas de este párrafo evangélico en los diversos idiomas que forman parte de la audiencia general, dado que en la plaza de San Pedro hay fieles y peregrinos procedentes de los 5 continentes. And when he saw him, he passed by on the other side. So likewise a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, while traveling, came near him, and when he saw him, he was moved with pity. The word of the Lord. Lesung aus dem Lukas-Evangelium. Darauf antwortete ihm Jesus: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah ihn und ging vorüber. Ebenso kam auch ein Levit zu der Stelle. Er sah ihn und ging vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam zu ihm. Er sah ihn und hatte Mitleid. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y lo siguió, y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Palabra del Señor. Mientras prosiguen las lecturas del párrafo escogido a modo de introducción, destacamos que en la plaza de San Pedro hay numerosos fieles y peregrinos, también grupos de peregrinos. Así, por ejemplo, de España hay peregrinos de la diócesis de Astorga, de la Escola Marinada
de Palau Castelar del Vallès, un grupo de peregrinos de Madrid, de México, religiosas consagradas de colegios del Regnum Christi, de la Fraternidad Marista de Monterrey, de la parroquia de Fátima de Morelia y de la parroquia de la Virgen de San Juan de los Lagos de León. También hay distintos grupos de peregrinos procedentes de la República Dominicana, de Puerto Rico, Colombia, Guatemala y Chile. De Argentina hay un grupo de peregrinos de la diócesis de San Isidro, otro grupo de fieles maronitas procedentes, como hemos dicho, de Argentina, y un grupo de la Fundación Camino del Árabe. Mientras escuchamos la lectura que lee nuestro compañero Silvonay Protz de Brasil, hay fieles procedentes de la parroquia Bom Jesus de Itabapona, la Camerata Juvenil de Río de Janeiro, peregrinos de la Arquidiócesis de Goiânia y grupos de visitantes procedentes de San Pablo, Puerto Alegre y Recife. Mientras de Portugal hay fieles de la parroquia de Lagos. O mesmo aconteceu com levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. أجاب يسوع: كان رجل نازلا من أورشليم إلى De los grupos procedentes de diversos países destacamos a los formadores de seminarios de nuevas iglesias particulares, religiosos de la Congregación de Jesús y María Udistas, religiosas de San José de la Aparición, monjas adoratrices del Santísimo Sacramento y de la Caridad, religiosas Gaudensi Familia, participantes en el encuentro organizado por Escolas Ocurrentes, por la Confederación Mundial de Manresa, alumnos y exalumnos de las Hijas de María Auxiliadora, religiosas franciscanas, misioneras del Sagrado Corazón. De Italia, novicios de frailes menores, misioneras hijas de María Auxiliadora, grupos de fieles italianos procedentes de Treviso, Galcignano Terme, Toricchio e Uzzano Castello, Scalo, Selva Cándida en Roma, Monte Sant'Agnello, de la región italiana de Puglia, de Bolzano Vicentino, de Gavassa, Loano, Arezzo, Monopoli, así como también del Instituto Senador Mártires de Hungría de Scafati, Instituto de Pinedo en Roma. Cari fratelli e sorelle, continuiamo a meditare su alcune parabole del Vangelo che sono un'occasione per cambiare prospettiva. Queridos hermanos y hermanas, continuamos meditando sobre algunas parábolas del Evangelio que nos ofrecen la oportunidad de cambiar de perspectiva y abrirnos a la esperanza. La falta de esperanza a veces se debe a que nos quedamos atrapados en una cierta forma rígida y cerrada de ver las cosas, y las parábolas nos ayudan a mirarlas desde otro punto de vista. Hoy me gustaría hablarles de una persona experta, preparada, un doctor de la ley que sin embargo necesita cambiar de perspectiva porque está concentrado en sí mismo
y no se da cuenta de los demás. De hecho, le pregunta a Jesús cómo se hereda la vida eterna, utilizando una expresión que la considera como un derecho inequívoco. Pero detrás de esta pregunta, quizá se esconde precisamente una necesidad de atención. La única palabra sobre la que pide explicaciones a Jesús es el término prójimo, que literalmente significa el que está cerca. Por esto, Jesús cuenta una parábola que es un camino para transformar esa pregunta, para pasar del ¿quién me quiere? Al ¿quién ha querido? La primera es una pregunta inmadura. La segunda es la pregunta del adulto que ha comprendido el sentido de su vida. La primera pregunta es la que pronunciamos cuando nos situamos en un rincón y esperamos. La segunda es la que nos impulsa a ponernos en camino. La parábola que cuenta Jesús tiene de hecho como escenario un camino, y es un camino difícil y áspero como la vida. Es el camino que recorre un hombre que baja de Jerusalén, la ciudad en la montaña, a Jericó, la ciudad bajo el nivel del mar. Es una imagen que ya presagia lo que podría ocurrir. Efectivamente, sucede que ese hombre es asaltado, golpeado, despojado y abandonado medio muerto. Es la experiencia que se vive cuando las situaciones, las personas, a veces incluso aquellos en quienes hemos confiado, nos quitan todo y nos dejan tirados. Pero la vida está hecha de encuentros, y en estos encuentros nos revelamos tal y como somos. Nos encontramos frente al otro, frente a su fragilidad y su debilidad, y podemos decidir qué hacer. Cuidar de él o hacer como si nada. Un sacerdote y un levita bajan por ese mismo camino. Son personas que prestan servicio en el templo de Jerusalén, que viven en el espacio sagrado. Sin embargo, la práctica del culto no lleva automáticamente a ser compasivos. De hecho, antes que una cuestión religiosa, la compasión es una cuestión de humanidad. Antes de ser creyentes, estamos llamados a ser humanos. Podemos imaginar que después de haber permanecido mucho tiempo en Jerusalén, aquel sacerdote y aquel levita tienen prisa por volver a casa. Es precisamente la prisa tan presente en nuestra vida la que muchas veces nos impide sentir compasión. Quien piensa que su propio viaje, debe tener la prioridad, no está dispuesto a detenerse por otro. Pero he aquí que llega alguien que sí es capaz de detenerse. Es un samaritano, es decir, alguien que pertenece a un pueblo despreciado. En su caso, el texto no precisa la dirección, sino que solo dice que estaba de viaje. La religiosidad aquí no tiene nada que ver. Este samaritano se detiene simplemente porque es un hombre ante otro hombre que necesita ayuda. La compasión se expresa a través de gestos concretos. El evangelista Lucas se detiene en las acciones del samaritano, al que llamamos bueno, pero que en el texto es simplemente una persona. El samaritano se acerca.
Porque si quieres ayudar a alguien, no puedes pensar en mantenerte a distancia. Tienes que implicarte, ensuciarte, quizás contaminarte. Le venda las heridas, después de limpiarlas con aceite y vino, lo carga en su montura. Es decir, se hace cargo de él, porque solo se ayuda de verdad si se está dispuesto a sentir el peso del dolor del otro. Lo lleva a una posada donde gasta dinero, 2 denarios, más o menos 2 días de trabajo, y se compromete a volver y, si es necesario, a pagar más, porque el otro no es un paquete que hay que entregar, sino alguien que hay que cuidar. Queridos hermanos y hermanas, cuando seremos capaces nosotros también de interrumpir nuestro viaje y tener compasión, cuando hayamos comprendido que ese hombre herido en el camino nos representa a cada uno de nosotros, y entonces el recuerdo de todas las veces que Jesús se detuvo para cuidar de nosotros nos hará más capaces de compasión. Recemos, pues, para que podamos crecer en humanidad, de modo que nuestras relaciones sean más verdaderas y más ricas en compasión. Pidamos al corazón de Cristo la gracia de tener cada vez más sus mismos sentimientos. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont Santo Padre, los fieles de lengua francesa que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, ancianos y enfermos, así como a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Frères et sœurs, nous poursuivons notre méditation sur quelques paraboles de l'Évangile. Y ahora una síntesis para los fieles y peregrinos de lengua francesa de esta catequesis. Hermanos y hermanas, continuamos nuestra meditación sobre algunas parábolas del Evangelio que son una oportunidad para cambiar nuestra perspectiva y abrirnos a la esperanza. Hoy hablamos de un doctor de la ley que está centrado en sí mismo y no se fija en los demás. Él quiere conocer el significado del término prójimo. La parábola del buen samaritano es un camino que nos lleva de la pregunta ¿quién me ama? A la pregunta ¿quién ha amado? La vida está hecha de encuentros en los que nos encontramos cara a cara con los demás, con su fragilidad y su debilidad, a los que podemos tratar o actuar como si nada. La compasión es una cuestión de humanidad. Antes de ser creyentes, estamos llamados a ser humanos. El samaritano se detiene porque es un hombre ante otro hombre que necesita ayuda. Le souvenir de toutes les fois où Jésus s'est arrêté pour prendre soin de nous nous rendra plus capables de compassion. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles des langues françaises. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa, en particular a los patrons of the arts, los patronos de las artes de los museos vaticanos de Bélgica, así como a los peregrinos de Francia, Suiza, Togo y Canadá. Hermanos y hermanas, por intercesión de la Virgen María,
Pidamos la gracia de cultivar relaciones auténticas y ricas en compasión. Que Dios los bendiga. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les patrons of the arts des musées du Vatican de Belgique, ainsi que les pèlerins venus de France, de Suisse, du Togo et du Canada. Frères et sœurs, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, demandons la grâce de cultiver des relations vraies et riches de compassion. Que Dieu vous bénisse. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua inglesa que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro, su santidad impartirá a los presentes su bendición apostólica que extiende a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Jubilee theme of Christ our hope, we turn to another parable, the Good Samaritan. Through this story, Jesus teaches us that eternal life is found through showing. Queridos hermanos y hermanas, continuamos nuestra catequesis sobre el tema del jubileo, Cristo, nuestra esperanza, y volvemos a otra parábola, la del buen samaritano. A través de esta historia, Jesús nos enseña que la vida eterna se encuentra mostrando misericordia. Al igual que el sacerdote y el levita que pasaron por el otro lado, a veces no somos verdaderos prójimos para los que nos rodean, atrapados en nuestros propios intereses y en el ajetreo de la vida. También podemos vernos a nosotros mismos en el hombre que cayó en manos de los ladrones, porque todos hemos experimentado las dificultades de la vida y el dolor provocado por el pecado. En nuestra fragilidad descubrimos que Cristo mismo es el buen samaritano que cura nuestras heridas y nos devuelve la esperanza. Dirijámonos pues al Sagrado Corazón, modelo de verdadera humanidad. Me alegra dar la bienvenida a los peregrinos y visitantes de lengua inglesa que participan en la audiencia de hoy, especialmente a los procedentes de Inglaterra, Escocia, Noruega, Ghana, Kenia, Australia, China, Hong Kong, Indonesia, Myanmar, Filipinas, Corea del Sur, Taiwán, Vietnam, Canadá y los Estados Unidos de América. Mientras nos preparamos para conmemorar la ascensión del Señor al cielo, rezo para que cada uno de ustedes y sus familias experimenten una renovación de la esperanza y la alegría. Que Dios los bendiga. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua alemana que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia.
Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Su santidad impartirá a los presentes su bendición apostólica que extiende a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y ahora un resumen de la catequesis del Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio Jesús responde a la pregunta del maestro de la ley: ¿quién es mi prójimo?, con la parábola del buen samaritano que se hace prójimo del que yace herido junto al camino. A diferencia del sacerdote y del levita, el samaritano se detiene para prestar la ayuda necesaria, actúa por compasión y dedica tiempo a su prójimo. Jesús nos invita a actuar del mismo modo. Lo conseguiremos si nos damos cuenta de que el herido representa a cada uno de nosotros, porque Jesús mismo es el samaritano que presta atención al individuo y se apiada de su miseria. Pidamos una actitud semejante al corazón de Jesús. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, l'imminente solennità. Queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, la inminente solemnidad de la ascensión del Señor dirige nuestra mirada hacia lo alto. Al mismo tiempo nos recuerda la misión que Jesucristo nos ha confiado aquí en la tierra. Que el Espíritu Santo los ayude a cumplirla fielmente. Das bevorstehende Hochfest Christi Himmelfahrt lenkt unseren Blick zum Himmel. Gleichzeitig erinnert es uns an die Sendung, die Jesus Christus uns hier auf Erden anvertraut hat. Der Heilige Geist helfe euch, diese treu zu erfüllen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis releemos la parábola del buen samaritano. El Señor la dirige a un hombre que, a pesar de conocer las Escrituras, considera la salvación como un derecho que le es debido, algo que se puede adquirir. La parábola le ayuda a cambiar de perspectiva y a pasar de centrarse en sí mismo a ser capaz de acoger a los otros, sintiéndose llamado a hacerse prójimo de los demás, sin importar quiénes sean, y no solo juzgar cercanas a las personas que lo aprecian. La parábola gira en torno al camino que hace cada personaje, al modo de aproximarse a los demás y a cómo se comporta cada uno cuando ve al prójimo en dificultad. En definitiva, la parábola nos habla de compasión, de comprender que antes de ser creyentes debemos ser humanos. El texto nos pide reflexionar sobre nuestra capacidad de detenernos en el camino de la vida, de poner al otro por encima de nuestra prisa, de nuestro proyecto de viaje. Nos pide estar dispuestos a reducir las distancias, a implicarnos, a ensuciarnos si es necesario, hacernos cargo del dolor del otro
y gastar de lo nuestro, volviendo a su encuentro, porque el prójimo es para nosotros alguien cercano. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En modo particular, a los grupos provenientes de España, México, Argentina, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Guatemala y Chile. Los animo a contemplar con esperanza todas las veces que Jesús se detuvo ante nosotros cuando nos encontrábamos caídos al borde del camino, pidiéndole que nos dé entrañas de misericordia para tener la misma compasión con los demás que Él tuvo con nosotros. Muchas gracias.圣父教宗讲中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。 Se presentan los saludos de los fieles de lengua china al Santo Padre y se recuerda a estos fieles que al final se cantará el Padre Nuestro en latín y que el Papa León XIV impartirá a todos su bendición apostólica. También bendecirá los rosarios y los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. 以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。 亲爱的弟兄姐妹们，我们继续进行。 Y ahora un resumen de la catequesis del Santo Padre León XIV en lengua china. Queridos hermanos y hermanas, al continuar nuestra serie de catequesis jubilares sobre el tema Jesucristo, nuestra esperanza, hoy reflexionamos sobre otra parábola, la del samaritano caritativo. A través de esta historia, Jesús nos enseña que son los misericordiosos los que tienen vida eterna. Al igual que el sacerdote y el levita pasaron de largo, a veces estamos demasiado distraídos por nuestros intereses personales y las distracciones de la vida como para acercarnos realmente a los que nos rodean. La compasión del samaritano caritativo nos asombra y su ejemplo de generosidad nos inspira a abandonar nuestro egoísmo. También podemos vernos a nosotros mismos en el hombre que cayó en manos de los ladrones, porque cada uno de nosotros ha experimentado las dificultades de la vida y el dolor causado por el pecado. Dirijámonos al Sagrado Corazón de Jesús, modelo de humanidad, y pidámosle que haga nuestro corazón cada vez más semejante al suyo. Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, siate testimoni di Cristo risorto. Saludo cordialmente a las personas de lengua china. Queridos hermanos y hermanas, si quieren ser testigos de Cristo resucitado, busquen su presencia y su amor en su vida cotidiana. Mi bendición para todos. 你们要成为复活基督的见证人，就必须在日常生活中寻找他的临在与爱。我降福大家。 Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua portuguesa que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín.
Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Y ahora el resumen de la catequesis. Seguimos meditando sobre algunas parábolas del Evangelio que nos abren a la esperanza. Un doctor de la ley, centrado en sí mismo, pregunta a Jesús quién es su prójimo al que debe amar. El Señor, al contar la parábola del buen samaritano, intenta cambiar la perspectiva. No hay que preguntarse quién es el prójimo, sino hacerse prójimo de todos los necesitados. En el camino de la vida nos encontramos con los demás, con su fragilidad, y podemos decidir cuidar de sus heridas o pasar de largo. A menudo la prisa por ocuparnos de nuestras cosas nos impide experimentar la compasión que debe expresarse en gestos concretos. El samaritano se acercó al herido, como Jesús hace con nosotros, así debemos hacer nosotros con nuestros hermanos y hermanas necesitados de ayuda. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua portoghese, in modo speciale alla Camerata Jovem do Rio de Janeiro. Dirijo un cordial saludo a todos los peregrinos de lengua portuguesa, de modo especial a la Camerata Juvenil de Río de Janeiro y a los grupos venidos de Brasil y de Portugal. Por intercesión de la Madre del Buen Consejo, pidamos la gracia de tener en nuestros corazones los mismos sentimientos que su amado Hijo. Que Dios los bendiga. Todos os peregrinos de língua portuguesa, de modo especial à Camerata Jovem do Rio de Janeiro e aos grupos provenientes do Brasil e de Portugal. Pela intercessão da Mãe do Bom Conselho, peçamos a graça de sentir no nosso coração os mesmos sentimentos do seu Filho amado. Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقون. Los visitantes y peregrinos de lengua árabe que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, después su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي. Y ahora el resumen de la catequesis del Papa León XIV. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis releemos la parábola del buen samaritano. El Señor la dirige a un hombre que, a pesar de conocer las Escrituras, considera la salvación como un derecho que le es debido, algo que se puede adquirir. La parábola le ayuda a cambiar de perspectiva y a pasar de centrarse en sí mismo a ser capaz de acoger a los demás,
sintiéndose llamado a hacerse prójimo de los demás, sin importar quiénes sean, y no solo juzgar cercanas a las personas que lo aprecian. La parábola gira en torno al camino que hace cada personaje, al modo de aproximarse a los demás y a cómo se comporta cada uno cuando ve al prójimo en dificultad. En definitiva, la parábola que nos habla de compasión, de comprender que antes de ser creyentes debemos ser humanos. El texto nos pide que reflexionemos sobre nuestra capacidad de detenernos en el camino de la vida, de poner al otro por encima de nuestra prisa y de nuestro proyecto de viaje. Nos pide estar dispuestos a reducir las distancias, a implicarnos, a ensuciarnos si es necesario, a hacernos cargo del dolor del otro y a gastar de lo nuestro, porque el prójimo es para nosotros alguien cercano. Saluto ai fedeli di lingua araba. Siamo chiamati ad essere misericordiosi, come il Padre nostro è misericordioso. La sua misericordia consiste nel guardare con occhi di compassione ogni essere umano. Saludo a los fieles de lengua árabe. Estamos llamados a ser misericordiosos, como nuestro Padre es misericordioso. Su misericordia consiste en mirar a cada ser humano con ojos de compasión. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości. Santo Padre, los peregrinos de lengua polaca que participan en esta audiencia le manifiestan cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su Santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y ahora un resumen de la catequesis del Papa León XIV. Hoy nos centramos en la parábola del samaritano misericordioso. Nos muestra que la vida está hecha de encuentros en los que revelamos quiénes somos realmente, porque nos enfrentamos a la otra persona, a su debilidad, y decidimos si nos tomamos nuestro tiempo y la ayudamos. La actitud del samaritano, es decir, de un hombre perteneciente a un pueblo despreciado, demuestra que, ante todo, somos seres humanos y solo después creyentes, porque la compasión no es una cuestión religiosa, sino humana. Si queremos ayudar, comprometámonos y carguemos con el sufrimiento de nuestro prójimo. Salute pellegrini polacchi. Oggi ricordiamo il beato cardinale Stefan Wyszynski, il vostro primate del millennio, que durante el periodo de persecución de la Chiesa en Polonia. Saludo a los peregrinos polacos. Hoy recordamos al beato cardenal Stefan Wyszynski, su primado del milenio, quien durante el periodo de persecución de la Iglesia en Polonia, a pesar de su encarcelamiento, siguió siendo un pastor fiel a Cristo. Con sacrificio y diálogo, trabajó por la unidad de la Iglesia y de la sociedad. Que su testimonio sea para ustedes fuente de inspiración en su preocupación por la Iglesia y por su patria.
Los bendigo de corazón. Dziś wspominamy błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, waszego prymasa tysiąclecia, który w czasach prześladowań Kościoła w Polsce, pomimo więzienia, pozostał pasterzem wiernym Chrystusowi. Poprzez ofiarę i dialog budował jedność w Kościele i społeczeństwie. Niech jego świadectwo inspiruje was do troski o Kościół i Ojczyznę. Z serca wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto. Santo Padre, los fieles de lengua italiana desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín, después su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica que extiende de modo especial a los niños, ancianos y a los enfermos, y bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. In questi giorni il mio pensiero va spesso al popolo ucraino. En estos días mi pensamiento va frecuentemente al pueblo ucraniano. Aseguro la mia vicinanza, aseguro mi cercanía y oración por todos, en especial por los niños y sus familias. Renuevo con fuerza mi llamamiento a detener la guerra y a sostener toda iniciativa de diálogo y de paz. Pido a todos que se unan en oración por la paz en Ucrania y en todas partes donde sople el viento de la guerra. Desde la franja de Gaza se eleva cada vez más al cielo el llanto de las mamás y de los papás que estrechan los cuerpos sin vida de los niños y que están continuamente obligados a ir a otros sitios en busca de alimentos ante los bombardeos. Renuevo mi llamamiento a los responsables, que cese el fuego, que se liberen todas las personas privadas de libertad con su derecho humanitario, que María, Reina de la Paz, María, Reina de la Paz, reza por nosotros. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua italiana. Saludo en particular a los religiosos de la Congregación de Jesús y María Eudistas que conmemoran el centenario de la canonización de su fundador, a las hermanas de San José de la Aparición que han terminado su capítulo general, a los novicios de los frailes menores, a las misioneras y a las exalumnas de María Auxiliadora. Saludo también a los grupos parroquiales, entre ellos la Unidad Pastoral de Santa Lucía, Torricchio y Uzzano Castello, a la Parroquia de María Santísima en Selva Cándida, Roma, y a las de San José en Treviso. Doy cordialmente mi bienvenida a los grupos escolares aquí presentes, con un saludo especial para el Instituto Modugno Moro de Barletta y la Escuela Giulio Cesare de Roma. Por último, mi pensamiento se dirige a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Pensando en la inminente solemnidad de la ascensión del Señor, animo a todos a difundir y testimoniar como los apóstoles el Evangelio de Cristo. A todos mi bendición.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sancti. Amen. Bien, amigos oyentes, hemos escuchado la catequesis del Santo Padre León XIV, dedicada hoy al 7º capítulo del ciclo de este Jubileo 2025, Jesucristo nuestra esperanza. Hoy sobre el samaritano, pasando junto a él, lo vio y tuvo compasión, tal como bien lo ilustra el versículo escogido del Evangelio según San Lucas. El Papa explicó que Jesús nos invita a actuar como ese buen samaritano y que lo conseguiremos si nos damos cuenta de que el herido representa a cada uno de nosotros, porque Jesús mismo es el samaritano que presta atención al individuo y que se apiada siempre de la miseria de los demás. Pidamos, dijo el Papa León XIV, una actitud semejante al corazón de Jesús. Y en esta mañana primaveral, con 22 grados en la Plaza de San Pedro, ante la presencia de 40.000 fieles y peregrinos procedentes de los 5 continentes, antes de saludar y de rezar el Padre Nuestro en latín, el Papa hizo su llamamiento para que se concluya la guerra en Ucrania. Manifestó su cercanía a los padres y madres de todos los pueblos que están en guerra, haciendo alusión específicamente a la Franja de Gaza, donde pidió también que los rehenes se liberen y que en todos estos sitios, incluida Ucrania, los dirigentes lleven adelante diálogos para la paz e invitó a los fieles a rezar por la paz. Hasta aquí esta transmisión extraordinaria. Les deseamos un feliz día, un feliz miércoles. También de mi parte, María Fernanda Bernasconi. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.